tiene que crear un sector industrial poderoso. Y ahí es donde están las dificultades, porque competir con China en el sector industrial es muy complicado, ¿no? Bueno, de todas maneras, vamos ahora a ver lo que debemos temer o debemos no temer. Porque por un lado nos encontramos efectivamente con dos países que, sumados los dos, pues van a tener 2.700 millones de habitantes aproximadamente. Frente a ellos Estados Unidos tiene 300 y pico, nada. Los vemos ahora como amenaza de conflicto entre ellos mismos. Dice usted, tienen una frontera llena de viejos litigios históricos que podría, mal gestionado, llevarles a una complicación entre ellos. Pero usted no cree que vaya a producirse un enfrentamiento China-India. Bueno, ya saben ustedes que hubo una guerra entre ellos en 1962, que ganó China, dejando un recelo muy grande en la India. Pero yo creo que los problemas territoriales son problemas menores ante los intereses estratégicos comunes de los dos países. Los dos son grandes países en desarrollo. Lo que les interesa es la paz, la estabilidad en su entorno, la estabilidad en un mundo multipolar. Y por lo tanto, yo creo que está en su interés común defender una agenda común en las relaciones internacionales. ¿Debería estar en su interés o ya está estando en su interés? Es decir, ¿ya están ellos trabajando, observando esa posibilidad y trabajándola? Bueno, hay sectores importantes en el gobierno, tanto de China como de India, que observan este fenómeno positivamente, ¿no? Y además yo creo que las tendencias apuntan en esa línea. Por ejemplo, ha habido recientemente una segunda cumbre de los llamados BRICS, Brasil, Rusia, India y China. Ahí los que más pesan, obviamente, son India y China, lo cual quiere decir que las economías emergentes están colaborando entre sí y principalmente quienes colaboran en el grupo de los BRICS son China e India, naturalmente. Desde el punto de vista militar, dice usted que no tenemos demasiado que temer de China, que China no tiene intereses especiales ahí. Según nuestras impresiones, China estaba trabajando muchísimo en avanzar en el terreno militar, pero más en el terreno de las telecomunicaciones espaciales y cosas de estas, vanguardia espacial. ¿No ve usted que constituya una amenaza, digamos, lo que históricamente se ha temido, esta especie en fin, la amenaza militar china? ¿Usted no la ve? Bueno, yo no la veo. Primero porque los datos no apuntan en esa dirección. Los datos que hay de presupuesto de defensa de China, que no son los oficiales, porque son mucho más bajos los oficiales, los reales podrían estar en torno a los 80.000, 90.000 millones de dólares en la actualidad. Eso, que parece una cifra muy importante, y lo es sin duda, es una cifra pequeña en comparación con el presupuesto de defensa de Estados Unidos, que supera los 600.000 millones. Es decir, estamos hablando de la séptima parte. Por lo tanto, la tesis de la amenaza militar de China es una tesis que no se tiene en pie. Y alguien podría decir, bueno, ahora no es una amenaza, pero podría serlo dentro de 25 años, dentro de 50 años. Bueno, dentro de 50 años, ¿quién lo sabe? Pero incluso las previsiones que hay dentro de 25 años son que el gasto de defensa de China sea todavía sustancialmente inferior al de Estados Unidos. Incluso ahora mismo parece que India está más desarrollado militarmente. No sabía yo que China no tenía ningún portaaviones y que India sí, por ejemplo. Ese es un dato efectivamente curioso. China, a pesar de todo lo que se dice en Occidente, todavía tiene algunos sectores de sus fuerzas armadas que, digamos, no están a la altura del país. Y en cambio la India, que es un país mucho más pobre, tiene algunos sectores mucho más avanzados, ¿no? Como por ejemplo los grupos aeronavales, ¿no? No tienen entonces, en principio, nada que temer, no tienen el mundo más... Pero, sin embargo, sí de cómo se está desplazando el centro de gravedad del mundo. También comentaba, hace unos pocos años parecía que cuando mirábamos, claro está, a Asia, que parecía que Asia iba llamando más nuestra atención, adquieren mucho protagonismo los llamados dragones, Taiwán, Singapur, Corea del Sur, etc. Sin embargo, no es ahí donde dice usted que se va a producir el centro de atención, sino en este otro sitio, China-India, ¿no? Sí, mire usted, yo hace 25 años pensaba que el centro de gravedad en el siglo XXI iba a estar en lo que entonces llamábamos la orilla asiática del Pacífico, es decir, lo que usted decía, los dragones, Japón, Taiwán, en todo caso, en fin, la costa oriental de China, y ahora veo que no, que ese centro de gravedad se ha desplazado más hacia el centro de Asia, es decir, más hacia la zona formada por China e India, ¿no? Pero, desde luego, todavía la hegemonía americana no va a ponerse en cuestión durante mucho tiempo. Viendo los datos que usted daba en el libro, daba la impresión de que en un momento íbamos a encontrarnos con que iba a despedir ya prácticamente la hegemonía de Estados Unidos, pero ni mucho menos, dice, ni hablar. El dominio cultural, el dominio, en fin, el peso
de los Estados Unidos va a seguir teniendo mucha importancia, aunque va a tener que convivir, eso sí. Claro, hay cierta idea de que el auge de estos países puede acabar con la hegemonía de Estados Unidos en poco tiempo. Y eso no es realista. No es realista porque Estados Unidos sigue siendo una superpotencia militar, desde luego, pero también financiera. El peso del dólar en las relaciones monetarias internacionales es todavía importantísimo. El 60% de las reservas en divisas del mundo están en dólares. En fin, el dólar es una moneda de referencia básica en el sistema monetario internacional. O la hegemonía cultural. Uno puede decir, la India produce en número de películas más películas que Estados Unidos. Es decir, lo que se llama Bollywood fabrica más películas que Hollywood. Eso es verdad, pero obviamente la influencia de las películas de Hollywood sigue siendo infinitamente superior a las de la India. Pero no solo influencia, sino la voluntad de tenerla, porque los Estados Unidos tienen un modelo que quieren exportar, tienen un modelo que quieren que inunde el planeta. Y usted dice que los chinos, por ejemplo, no tienen unos valores que quieran exportar. Parece que está mirándose más hacia adentro, al menos por ahora. China de entrada no tiene ningún historial de expansión exterior, es decir, en la historia de China no hay, salvo muy contadas ocasiones, agresiones a otros países. Hoy en día, a pesar de lo que se dice de la fuerza militar de China, que es importante, China no tiene ninguna base militar fuera de sus fronteras, a diferencia, obviamente, de muchos otros países, ¿no? Lo que ocurre, en mi opinión, es que China tiene unos valores que quiere conservar, el gobierno chino los quiere conservar, aunque obviamente los valores que tiene, en fin, para un occidental no son muy defendibles. Es obvio que los derechos humanos son derechos universales, pero China piensa, el gobierno chino piensa que puede seguir muchos años más con este régimen curioso que tiene de economía de mercado, por un lado, y de un régimen de partido único que a lo más que llega es a aumentar las libertades individuales un poco, pero que no llega, por lo menos por ahora, a fomentar el cambio político. Y que trata de casar en torno a una idea que es la de la armonía. Tiene mucha confianza en que les pueda durar bastante este juego tan contradictorio desde nuestro punto de vista en base a la armonía, la capacidad de administrar esto con armonía. Nuestra experiencia dice que no hay armonía que aguante esa contradicción, pero quién sabe, a lo mejor ellos lo terminan gestionando. Claro, ellos llevan 30 años con un crecimiento espectacular y como sigan así, a mediados de este siglo se van a convertir en una potencia desarrollada como Estados Unidos. Vamos, y más, ¿no? Porque a partir del año 2000 y pico, no sé, 2030 creo que dice, que ya se coloca en cabeza, ¿no? Sí, se van a colocar en cabeza como primer Producto Interior Bruto del mundo, seguramente antes de 2030, pero eso por el tamaño de su población, digamos, es normal. Pero en el 2050 quieren llegar a ser un país altamente desarrollado, digamos, como nosotros ahora. La cuestión es si van a aguantar otros 30 años más, otros 40 años más, con el mismo régimen político con el que han vivido en los últimos 30 o 40 años, es decir, un régimen de partido único. El gobierno chino tiende a pensar que sí, pero, en fin, los analistas lo que dicen es que no hay país que aguante con un régimen de ese tipo durante decenios y decenios. Sí, ha hablado también de la política medioambiental ahora mismo, con un desarrollo que todavía no está, ni mucho menos a la altura de los países más desarrollados, está provocando unos problemas de contaminación imponentes. O sea, si llegaran a ese nivel de desarrollo, tendrían que haber resuelto parte de ese problema. Sí, vamos, ¿no? El problema medioambiental de China es una auténtica pesadilla, como decía antes. Y eso que ellos consumen por habitante mucha menos energía de la que consumimos nosotros. Si ellos se pusieran a consumir por habitante lo que consumimos nosotros, sencillamente el planeta no lo aguantaría. De ahí que sea tan importante que China tome medidas ambiciosas para reducir, por ejemplo, las emisiones de dióxido de carbono, para reducir la intensidad energética de su PIB, para controlar la contaminación. Por ejemplo, algo muy importante en los próximos decenios va a ser hasta qué punto China va a apostar o no por los automóviles eléctricos. Eso podría cambiar sencillamente la faz del medio ambiente en el mundo, ¿no? Pero hablamos